Es poco y es mucho, dice Hilda, que tiene 86 años, que está junto a Hugo, su marido, de 92, que tal vez nunca imaginaron que iban a vivir esta historia, ¿no? Ellos se unieron, tuvieron su casa, sus hijos, y de pronto no tienen la posibilidad de seguir manteniendo una casa y sus hijos tampoco. Una situación y una historia que nos conmovió a todos porque de un modo u otro nos atraviesa a todos. Todos tenemos un papá, un abuelo, un tío que ya está anciano y hay muchas dificultades. ¿Cómo atravesarlos? ¿Cómo pasar ese problema? Estamos con el doctor Andrés Urrutia, quien es titular de la Cátedra de Psicología, gerontólogo, titular del CEPRAM, y tal vez nos pueda ayudar a todos, porque debe haber muchos que hoy están mirando y están recordando esta historia y dirán, a mí también me pasa lo mismo, ¿cómo hago? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo te va? Primero, muchísimas gracias por invitarnos y por recoger esto que es una situación muy dolorosa, pero que sirva para empezar a reflexionar estas situaciones que pasan muy seguido. Lo que pasa es que la mayoría de las veces están invisibilizadas, ¿no? Yo le escuchaba acá a la señora algo que nos conmueve a todos, ¿no? Porque si hay factores que se suman para el maltrato es ser muy mayor, son mayores de 80 años, la pobreza, ser mujer. Y por ahí algunos pueden estar pensando que el señor que alquilaba la propiedad tiene el derecho de desalojarlos porque eso cabe. Lo que pasa es que desconocemos que Argentina, por ejemplo, en el año 2017 suscribió a una declaración interamericana de derechos donde hay derechos que están por encima de otros, ¿no? El derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna. Entonces, cuando uno dice qué hacer, primero entender lo que decías vos, que nos atraviesa a todos por alguien cercano y porque si nos va bien vamos a llegar a viejos, que eso es una buena noticia. Y esto implica generar condiciones como en diferentes sistemas, ¿no? En los familiares, que hay evidencias, digamos, o por lo menos uno puede sospechar que hay un hijo que se puede hacer cargo y otro que no habrá tenido los recursos porque los dejó en términos concretos abandonados, pero en un plazo relativamente corto, lo cual no le quita la angustia, se pudieron de alguna forma presentar y hacer cargo. Pero hay otro sistema más que es el sistema jurídico y es el Estado, ¿no? Que tenemos que darle respuesta a las poblaciones más vulnerables, o por lo menos esa es la posición en general de nuestro país. Hay lugares donde efectivamente estas situaciones suceden todo el tiempo, hay viejos refugiados por guerra, pero no hace falta irse tan lejos, ¿no? Sino es que pensar que, por ejemplo, las plazas en una residencia geriátrica, que no tiene que ver con la enfermedad, sino con darle techo, son escasas, ¿no? La mayoría está claro, no hay vinculado. espacios y es una casa que se convierte en otra casa, porque esos padres ya no son los mismos, esos hijos que antes eran cuidados por los padres, ahora cuidan a esos padres, se convierten en sus hijos ahora, pero son ancianos, tienen problemas de ancianos, tienen medicamentos que comprar, que son muy caros, que muchas veces el propio PAMI no los cubre, situaciones del físico, de la mente, que esos hijos tienen que ir llevando en una casa donde se va armando una especie de hospital también, ¿no? Sí, pero además es tal cual como vos decís, cuando los recursos son, eso estaba estudiado en la historia de la humanidad y de la vejez, cuando los recursos son escasos, todo cae a las familias y eso genera diferentes tipos de violencia. Pero hay una anterior, o sea que el abandono, por decirlo, lo está haciendo la sociedad y la sociedad en algún punto es representada por el Estado. Porque si esto sucede es porque el hijo no tiene la posibilidad de gestionar un recurso, un subsidio, una vivienda temporal, una cantidad de cosas. Otra víctima del sistema, ¿no? El sistema que no lo contiene, no contiene a estos abuelos, no contiene a ese adulto que no puede tener un buen trabajo para ayudar a esos padres, ¿no? Sí, sí, yo soy psicólogo, pero además de la contención que pudieran necesitar ahí, es necesario que intervenga el defensor del pueblo para que le deje sacar los bienes de las personas. Lo que está pidiendo es muy doloroso, el abrigo. Lo que está pidiendo es los bienes que representan la historia de estas personas, que como dice la señora, esto es una desconsideración. Y la palabra que utilizó Hilda es la palabra, es no considerar al que sufre, al que en estos días está muerto de frío, al que no tiene dónde comer. Entonces, el tema del abuso y el maltrato a las personas mayores hay desde delitos hasta situaciones como las que ustedes muestran, que me parece tan bien que lo muestren para que la gente empiece a reflexionar, ¿no? En tener un gesto también, como seguramente lo tuvo el señor del bar, que se involucró en la vida de estas personas antes de desinvolucrarse. Y esto nos interpela a todos, como vos decías, ¿no? Para que en el plano jurídico trabajemos, para que en el plano social se haga, para que presionemos al Estado, para que familiarmente podamos hacernos cargos y para que también advirtamos o sumemos a esto mucha gente que está bien, porque hay que decirlo, Argentina es un país que cuida mucho a sus personas mayores, que tienen recursos y por ahí
se desentiende porque esto a mí no me pasa, ¿no? Esto es como el cuento de Brecht de que no están tocando a tu puerta, pero... Pero algún día llega. Sí, y por diferentes razones. Los factores de riesgo son, como mostraban ustedes, la pobreza, el ser muy mayor. Entonces, hay que generar mejores condiciones y mayor conciencia en toda la población, porque esto que le sucede a estos dos señores, a la señora Hilda y al marido, a Hugo, son como paradigmáticos, pero mucha otra gente no va a tener, el acceso a la prensa o no va a tener el acceso a alguien mucho más cuidadoso que se ocupó de ellos. Y en este caso están juntos, ¿no? Sí. Porque hay otros ancianos que están solos, que se fue uno antes y ya no tiene ese matrimonio para poder compartir tal vez lo que les está pasando, porque en esa etapa también, ¿no? Un matrimonio comparte lo que les está pasando, principalmente las enfermedades. Y pensaba, ¿cuánto sirve que la medicina esté avanzando en la longevidad, pero también qué calidad de longevidad tenemos? Bueno, eso es lo que te decía antes, desde el año 1982, mira lo que te estoy diciendo, en Viena, después en el 2002 en Madrid se hacen asambleas internacionales sobre el envejecimiento, porque esta es una realidad. El cambio demográfico, excepto en países muy pobres como el centro de África, es que ya se van cambiando las pirámides poblacionales, tenemos mucha gente mayor. Argentina crece la población mayor al doble de lo que crece la población general. Y entonces la pregunta es esta, o sea que nosotros tenemos que prepararnos para una vejez con más fragilidad, porque la porción de población que crece es las mujeres y más de 80 años, y ahí vamos a tener mayores niveles de dependencia, cosa que nadie quiere vivirlo, ¿no? Depender de los hijos, darles trabajo, que sucedan estas cosas, todos queremos evitarlo, claro, pero en realidad... ellos sufren también, pensando en que esos hijos no pueden darle lo que en ese momento están necesitando, y bueno, y también esa paciencia que debemos tener los que estamos cerca de estos ancianos, que también se debe cultivar. Es algo muy difícil porque los abuelos tienen otra situación y un nieto joven, adolescente o un adulto mayor de 40, de 50, tal vez no tiene esa percepción y esa paciencia que necesita ese abuelo, ¿no? Debemos cultivar también eso. Eso por un lado, y otras veces no tienen los recursos también, ¿no? Cuando hablo de recursos no solo económicos, sino también de conocimiento, claro, de saber que hay ciertas cuestiones que uno tiene que tener más paciencia porque quizás necesita más tiempo para comprender. Pero recién te escuchaba y hay algo que para mí es central. Cuando esto emerge es que nosotros hemos, en términos de sociedad, generado muchos poros donde efectivamente quede como muy desigual. Todos estamos en algún sentido protegidos bajo la ley, pero la ley no acciona de manera mágica. Somos las personas y las instituciones las que tenemos que trabajar en ese sentido. Y mucho de esto es conocer y mucho de esto es tratar de también como diferenciar la paja del trigo, ¿no? Hay veces que se maltrata a las personas porque o tienen Alzheimer o porque le quitan la paciencia a las personas, porque te preguntan en 2 minutos 10 veces si puedes salir. Entonces se generan situaciones de enojo, que eso no es abuso o no es maltrato. O situaciones como en estas que yo no abriría ningún juicio, ¿no?, respecto de las familiares porque tenemos muy poca información. Pero saber que estas son situaciones que también se viven históricamente en la familia, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tratar, así como en algún momento se trabajó mucho sobre los derechos de la niñez y ya la educación empieza a los 4 años y hay mucha responsabilidad de las instituciones, bueno, a nosotros nos cabe trabajar esto para esto que vos mencionabas, que son poblaciones que vamos a envejecer y que además van a envejecer mayoritariamente mujeres y vamos a necesitar más cuidado. Mucho más cuidado. Más comprensión. Y dentro de una semana vamos a tener la posibilidad de profundizar esto, ¿no? Porque se viene el Trátame Bien, ese día en el que, bueno, también podemos tener conocimiento si nos está pasando algo con nuestros abuelos mayores, con nuestros ancianos. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Sabemos cómo tratarlos? Bueno, hay una posibilidad para tener ese conocimiento la próxima semana, ¿no? Sí, casualmente, esta contingencia es muy cercana en la fecha, es el 15 de junio. Esto es algo que venimos trabajando hace años, que es el día de toma de conciencia en relación al abuso y al maltrato a las personas mayores. Nosotros hace un tiempo venimos trabajando con artes, con teatro, con fotografía y por suerte se van incluyendo cada vez más instituciones que trabajan con personas mayores y que no trabajan con personas mayores. En esta oportunidad con la Universidad Provincial, con muchachas que estudian teatro, la Universidad Nacional y muchos grupos de teatro para hacer algo que no nos remita solo a estas situaciones que son tristes, que no es negarlas, es tomar conciencia, pero uno
tienen que tratar, o por lo menos así lo entendemos del CEPRAM, de provocar este parate como un stop para que reflexionemos un ratito. Y podemos hacerlo a través de la música. Esta vez elegimos llamarle la Semana del Teatro por el Buen Trato. Inclusive vamos a hacer con una directora señera, una autoridad en la ópera que es Chete Cavaglietto, con la UPC, una grande realmente, que se ha tomado el trabajo de dirigir una obra de teatro que lo vamos a hacer el 19 y el 20, porque esta vez el 15 cae sábado. Entonces las semanas del 13 al 20, que la cerramos con esta obra, para que a través del arte nosotros nos detengamos un minutito, ¿no? Ahí está. A pensar y a ver qué podemos hacer, o por lo menos sacar de la invisibilidad estos actos que no emerjan solo cuando son acontecimientos tan desafortunados. Y que tengamos en cuenta que todos vamos a llegar también a esa situación. Sí. Doctor Andrés Urrutia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.